Hoy sí llego al partido. Godínez, qué bueno que te alcancé. Oye, ¿te acuerdas del reporte que me ayudaste a hacer la semana pasada? Pues hay que hacerle unos cambios y te quiero pedir que me ayudes otra vez. A ver si te quedas un ratito más tarde para terminarlo, ya que nos urge entregarlo mañana con el director. Y a mí ya se me hace tarde para ir a cenar con mi esposa, que si llego tarde, me mata. Ya sé que ayer también te quedaste tan tarde, pero en verdad nos urge. Bueno, cuando lo termines, porfa déjalo sobre mi escritorio. Ay, Godínez, ¿qué haría sin ti? Pero jefe, estos conos, yo creo que les he contado esa historia varias veces a ustedes y quiero decirles cuál es mi primera experiencia con estos conos en la vida. Yo tenía una motocicleta, una moto chiquitilla, una cincuentilla, y andaba para arriba y para abajo con un amigo que se llama Esteban Ugarte. Y con Esteban andábamos haciendo ciertas fechorías en realidad. Pero él era y sigue siendo demasiado mejenguero, muy mejenguero. Yo no, a mí en realidad no me gusta el fútbol para nada, prácticamente no juego fútbol, pero él sí. Y un día íbamos en la motocicleta, yo iba manejando la motocicleta y vimos uno de estos, de los más grandes, que son, que pone el MOP, y me dice, mae, paremos para recoger esos conos y hacemos las canchitas. O sea, él me estaba diciendo que yo parara, nos robáramos los conos y con eso ya teníamos para hacer las canchas, imagínese usted. Y yo, claro, por supuesto, le dije que sí. Paré, él cogió los conos y donde ya teníamos los conos entre nosotros, y verdad, era una moto muy pequeña, nada más sentimos donde vino un carro de la policía, nos venían persiguiendo, yo creo. Nos vieron las malas intenciones, se parqueó al frente y nos echaron al cajón con todo y moto. Conos, moto, nosotros, nos pegaron un par de cañazos, nos llevaron a no sé cómo se llama, a la estación, ¿cómo se dice? No me griten, ¿verdad? A la delegación de policías, y él era menor de edad, yo no, yo sí ya tenía 18 años, y a mí bueno, fue una tragedia para mí, ¿verdad? Y yo tenía una cuchilla en la bolsa, me acuerdo perfectamente, y él decía, él anda armado, me decía Esteban, mi amigo me cantó, anda armado, él tiene una cuchilla en la bolsa, seguro estaba demasiado asustado y empezó a hablar más de la cuenta, ¿verdad? Yo ya tenía un poco de experiencia, no mentira. Pues resulta que los conos para mí me remiten a ese momento en el que yo rebaso una barrera de protección, para lo que sirven realmente las barreras de protección, y para mí es una pequeña gran tragedia, porque el día anterior a eso yo me había disque caído de la casa, enojadísimo con mi papá, y para que me sacaran de ahí alguien tenía que intervenir, y adivinen a quién iba a llamar yo. Ojo, mi papá. Me voy de la casa un día antes, le pego 4 gritos, porque así andaba yo en esa época, y al día siguiente lo llaman para ver si me puede, o me dicen a mí que llame, y yo llamo, papi, es que estoy aquí, ¿cómo te diré? ¿Cómo te explico? Fue un error, todo fue un error, pero necesito ayuda porque estoy aquí metido en la delegación de policía y no me van a dejar salir hasta que alguien me ayude. Y bueno, así arranca mi experiencia con las barreras de protección, por lo menos con estas, específicamente conos y señales así. Ahora bien, ¿para qué sirven y qué son las barreras de protección? Las barreras de protección son, por lo menos para nuestros propósitos de esta serie de charlas, son lo que usted y yo tenemos que poner, es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad, lo que nosotros ponemos para protegernos a nosotros mismos. No es lo que los demás ponen, sino lo que yo pongo para protegerme a mí mismo. Y yo siempre explico esto de una manera muy sencilla. Si usted tiene un terreno, si usted tiene un lote, ¿de quién es la responsabilidad de poner la cerca? ¿Suya o no? Usted no le va a pedir a los demás que pongan una cerca alrededor de su terreno. Ahora, usted puede tomar la decisión de no poner cerca. ¿Y qué pasará entonces? Cuando usted no pone cerca en su terreno, todos los terrenos que no tienen cerca, ¿qué pasa? La gente entra, la gente tira basura, la gente invade, ¿o no? ¿De quién es la responsabilidad de poner los límites entonces en el terreno? Mía. Entonces, de eso estamos hablando, de poner los límites y las barreras de protección nosotros para nuestra vida.
somos nosotros los responsables de ese tipo de barreras. Entonces, cuando nosotros no ponemos ese tipo de barreras o cuando nosotros no sabemos poner ese tipo de barreras, nos pasa lo mismo que sucede en los terrenos sin cercas. La gente invade nuestro espacio, la gente tira basura o ensucia nuestra vida y nuestro espacio, o la gente simplemente se apropia de nuestra vida y nuestro espacio. Pero vean, para la Biblia los límites son sumamente importantes. Para Dios, cuando se está gestando, cuando se está estableciendo toda la legislación del Antiguo Testamento, Dios empieza a poner límites a todas las cosas, les pone límites. Les pone límites a la manera en que nos relacionamos unos con otros. Para eso están los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás, no mentirás. Esos son límites que Dios está poniendo para que la vida sea fácil, más sencilla, para que sea ordenada. Pero también pone límites muy serios a la hora de establecer las fronteras entre lo que es mío y lo que no es mío. Pone límites. Vean este texto que está aquí, que dice en Deuteronomio 27:17, maldito, y utiliza una palabra muy, muy fuerte: maldito sea quien altere los límites de la propiedad de su prójimo. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Quien altere los límites que ha establecido otra persona, dice el texto que es maldito. Claro, está muy violento y todo el Antiguo Testamento es bien violento. Ustedes y yo lo sabemos. Pero esto tiene que ver con los límites y con las barreras que alguien ha puesto, y hay algunas personas que no quieren respetar eso. Y esto tiene que ver entonces no solamente con el terreno, aquí está hablando de terrenos, o con una propiedad, pero tiene que ver con nuestra vida en general, con nuestra vida en general. Las barreras o falta de ellas afectan muchas áreas de nuestra vida, o casi todas las áreas de nuestra vida. Si no sabemos poner barreras de protección, la gente va a estar invadiendo nuestro espacio y no vamos a vivir plenamente. De hecho, vamos a tener problemas graves en la vida. Vean, nosotros tenemos barreras físicas, emocionales, mentales y espirituales, o pueden haber algunas otras, pero en general podemos resumir las barreras que tenemos en estas 4 barreras. Las barreras físicas nos ayudan a determinar hasta dónde me debo acercar yo físicamente a otras personas. Si yo no sé esas barreras, si yo no conozco, si nadie me enseñó esas barreras, yo voy a tener problemas con las demás personas. Pero también las barreras físicas me enseñan o sirven para establecer hasta dónde alguien se puede acercar a mí y qué personas se pueden acercar a mí, o qué partes de mi cuerpo puede tocarme a mí alguien, así como me estaban tocando hace un ratito a mí ahí atrás. Yo establezco ahí las barreras, ahí se lo permití porque era un asunto muy necesario. Pero si yo no aprendo eso desde pequeño, desde que soy niño, por ejemplo, los niños y las niñas aprenden que su cuerpo es de ellos y nadie puede invadir ese espacio, excepto, y ahí uno le puede establecer unas normas y reglas específicas, excepto papá y mamá pueden tocar ciertas partes de su cuerpo y solo de determinadas maneras y en determinadas ocasiones. Ellos tienen que aprender que hay un límite, que hay una barrera que ellos tienen que poner ahí. Si eso no lo pueden entender desde pequeños, vamos a tener problemas graves en el futuro. Las barreras mentales, en el contexto de nuestra serie, tiene que ver con la protección de nuestra libertad de externar nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestro pensamiento, nuestros gustos, nuestros deseos, en ambientes sanos, en ambientes donde esas opiniones, gustos, pensamientos, creencias y deseos sean aceptados, porque nosotros somos personas individuales que decimos, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que me gusta, y me tienen que respetar así. O entender en qué contextos de nuestra vida esas opiniones no son bienvenidas, o nos reprimen las opiniones, o nuestras ideas, o nuestros sentimientos, o nuestros gustos y decisiones. Y tener entonces esas barreras de protección tienen que ver con tomar la decisión de salirnos de ese tipo de estructuras, de relaciones, de ambientes donde no podemos ser libres en este sentido. Las barreras emocionales son bien sutiles, pero tienen que ver con el control que yo puedo tener de lo que yo siento, pero también con el control que yo puedo tener acerca de que los sentimientos y las emociones de otras personas no me hagan daño a mí. Lo que otras personas sienten y sus emociones
no tienen por qué hacerme daño estrictamente hablando a mí. Y por último, las barreras espirituales, que me interesa muchísimo, tienen que ver con la protección de nuestras creencias personales, nuestras ideas y formas de acercarnos a Dios, con nuestros procesos de intimidad o procesos de acercarnos a Dios en el contexto de comunidades como esta. ¿Tenemos las barreras necesarias para que los pastores no rebasen la intimidad de nuestra vida? ¿O para que la comunidad misma respete nuestra intimidad y nuestras decisiones y nuestras creencias? De eso se trata. Vean, este mes se está conmemorando la Reforma Protestante. Creo que es el 31 de octubre que se celebra el día en que Lutero pegó las 95 frases o tesis. Se llaman tesis, aunque no eran una tesis como ustedes y yo las conocemos, que es como un libro, sino frases, ideas específicas, 95 en esta puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Pero ¿saben una de las cosas más maravillosas que nos deja la Reforma Protestante? No necesariamente celebramos que unos se separaron de otros, no necesariamente celebramos que de la iglesia católica surge otra iglesia que se separa y son enemigos y todo eso. Eso no lo celebramos, por lo menos en el contexto de interludio no celebramos la separación, pero sí hay algo importante que nos deja la Reforma Protestante y es la libertad de conciencia. Lutero enseña que cada creyente tiene la libertad de conciencia, y cuando lo estaban juzgando en la dieta de Worms, se llama, a él le dicen, retráctese de todo lo que ha dicho, y Lutero dice, no puedo ni debo retractarme, porque soy libre en mi conciencia de creer lo que yo quiero creer. Lutero puso una barrera enorme de protección hacia lo que él había llegado a concluir con su estudio de la Biblia, y le dijo a un imperio enorme, no señores, de aquí no se pasa, yo no voy a cambiar de opinión, me pueden matar, me pueden perseguir, pero yo creo esto. Ningún sacerdote, ningún pastor debe imponerse sobre las conciencias de nadie. Pero yo noto que hay muchísimas personas que esa barrera no la tienen puesta. Si lo dice el pastor y si lo dice el sacerdote debe ser cierto. Si lo dice el esposo o la esposa probablemente no le creo, pero si lo dice el pastor yo le creo. Y necesitamos construir esas barreras de protección para que la vida sea más sana en todos los aspectos. Ningún pastor, ningún sacerdote debe decirle a usted por quién votar, pero eso lo vemos continuamente, ¿o no? Ningún pastor, ningún sacerdote debe decirle a usted cómo criar a sus hijos, con quién casarse o con quién no casarse. Y hay muchos que hacen eso. El no tener este tipo de barreras de protección es lo que genera tantas sectas o tantas iglesias de corte sectario, autoritario, donde la gente o los pastores o los líderes se meten en todo de la vida de las personas, incluso en su sexualidad. Y si no aprendemos a poner ese tipo de barreras, vamos a tener problemas. Y estas barreras no solamente hay que pensarlas en términos de quiénes son los líderes que dirigen las iglesias y que dirigen las congregaciones, sino también en aquellas personas que no son líderes, pero también tienen influencia, o la cultura eclesiástica misma, la cultura congregacional. ¿Es esta una cultura que se está forjando para que todo el mundo se meta en su vida? Hay iglesias que son así. Hay iglesias que todo el mundo opina de la vida de todo el mundo y todo el mundo quiere tomar las decisiones de los demás, sobre todo cuando creen que está actuando mal. Y todo el mundo le hace la ley de hielo porque está actuando mal. Hay iglesias de ese tipo. Hay iglesias que todo el conjunto de la comunidad castigan a una persona. Yo nunca olvidaré en Barcelona una vez que me invitaron a dar una charla en una iglesia y casi me vomito, honestamente, y casi salgo de ahí sin dar la charla, porque antitos de dar la charla, más o menos como aquí, después de la música empiezan los anuncios y pasaron a una muchacha que había quedado embarazada para que se disculpara con toda la congregación. Y digo yo, ¿y por qué no pasan al mae? Que es que quedó embarazada sola y él estaba sentado ahí, porque yo los conozco. Pero ella es la culpable. Pero ella no supo poner una frontera, una barrera de protección de decir, esta iglesia me hace daño, tengo que irme de aquí. A eso me refiero. Hace muchos años,
hablando de ese tipo de congregaciones o de iglesias donde las personas creen que pueden, ¿verdad?, entrar más allá de la cuenta en la vida de las personas. Algunas iglesias son más propensas a eso que otras, y sobre todo aquellas iglesias que tienen mucho más afinidad o tienen mucho más afición a las profecías y a las palabras dadas por Dios, y entonces llega cualquier persona que esté en la iglesia y le dice: mira, sentí de Dios que tenés que casarte con fulanito de tal, sentí de Dios, tuve una profecía, tuve una visión con vos, y todo el mundo empieza a creer esas cosas. Necesitamos poner barreras de protección para que eso no entre a cambiar el destino de nuestra vida. Hace muchos años, cuando yo estaba empezando a predicar, yo a veces pienso que todavía estoy empezando a predicar, pero eso fue hace un montón de tiempo, y yo era un joven que no era calvo todavía, joven, brillante, inteligente y bien guapo entonces, y era soltero. Todo eso era antes yo. Y resulta que después, una vez cada 3 o 4 meses me tocaba predicar en la iglesia con los adultos, ¿verdad? Entonces me preparaba mucho y no sé qué, y esa vez prediqué y llegó una señora, una viejita, y me dice: mira, qué lindo que hablaste hoy, y bla, bla, bla. Y yo: muchas gracias, todo halagado. Me dice: yo sentí de Dios que tengo que presentarte a mi nieta. Y yo empiezo a hacer números y cábalas, y bueno, yo conozco todas las jóvenes de esta iglesia porque soy pastor, era pastor de jóvenes, así que las tenía bien mapeadas, era soltero, ¿verdad? De ahí. Es decir, que no, pero ahí no, ¿cuál será? De verdad, yo empiezo a hacer números, debe ser una nueva que vino hoy domingo. Y yo: sí, cuénteme, ¿y cuál es ella? Y le di pelota. Y me dice: esa es aquella que está allá por la puerta. Y yo: no, no es de Dios, señora. No, no va a ser de Dios. Hay que poner barreras de protección. Hay que tenerlas muy fijas de momento, ¿verdad? Muy bien, entonces, para poder hablar del mismo idioma o el mismo idioma acerca de qué son las barreras de protección, nosotros acá definimos las barreras de protección así. Las barreras de protección son los límites que nos debemos poner a nosotros mismos. Somos nosotros los responsables de poner esos límites, y que apelan a nuestra responsabilidad personal, no ceder ese espacio a otras personas, ni a conjuntos de personas, ni a iglesias, obviamente. Nadie más es responsable de nuestras barreras. Somos nosotros mismos los que debemos utilizarlas debidamente. Salomón, que es uno de los escritores del Antiguo Testamento en la Biblia, y es considerado uno de esos hombres sabios. Algunos exageran demasiado, dicen que era el más sabio de toda la historia. Era un hombre muy sabio. Y escribió lo siguiente, es un texto que todo el mundo conoce, o casi todo el mundo conoce, pero quiero que lo leamos esta mañana. Dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Me encanta la versión, la Nueva Traducción Viviente en este caso. Sobre toda cosa, o sobre todas las cosas, ponga barreras de protección sobre o alrededor de su corazón o de su vida, porque esto determina, ¿qué determina? El rumbo de su vida. Ahora, yo siempre escuché este versículo aplicado al romance, a la pareja. Guarda su corazón, ¿no? ¿Verdad? Con respecto a con quién me estoy enamorando, de quién me estoy enamorando, con quién estoy saliendo y todo eso. Pero vean lo que significa realmente esa palabra. La palabra corazón en hebreo es esto: lev en hebreo, y dice ser interno, mente, voluntad y corazón. Entonces volvamos al texto. Dice: sobre todas las cosas cuide su voluntad, lo que usted quiere hacer o lo que no se haga en su vida, su ser interior. Usted tiene que poner una cerca alrededor de ese terreno que es su ser interior. Cuide eso, porque eso determina a dónde va a llegar usted. Si usted no sabe cuidar ese terreno que es usted, y usted no pone las barreras de protección a su alrededor, eso también determina a dónde usted no va a llegar en su vida. Ser interno, mente, lo que usted cree, lo que usted piensa. Mi opinión vale. Porque usted sabe que si usted no tiene barreras de protección suficientemente sanas y establecidas, sus opiniones, usted empieza a dudar mucho de lo que usted piensa, de que lo que usted piensa es válido. Porque siempre hay alguien diciéndole qué creer a usted. Siempre hay alguien diciéndole que usted está equivocado en sus opiniones y en sus pensamientos. Su voluntad.
Siempre hay alguien diciendo que lo que usted está haciendo, sus decisiones, el destino que usted ha planeado para su vida, deberías tomar otra ruta. ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué vas a estudiar tal cosa? Jamás, eso no deja plata. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en esta universidad tiempo completo, en un área que yo ya ni me acuerdo cómo se definía porque era de muchas cosas, y me llamaban muchos papás para decirme, mira, yo voy a matricular a mi hijo ahí en la universidad, esta es una universidad de arte, de diseño, de arquitectura, y me decían, lo voy a matricular un cuatrimestre nada más para ver si se le pasa esa loquera de estudiar arte, porque eso no deja nada. Pero yo quiero que estudie leyes. Si desde pequeños nuestro contexto en el que estamos creciendo están rebasando esas barreras de la voluntad, imagínense cómo vamos a hacer cuando estemos casados. Vamos a tener problemas graves. Así que notemos cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esto determina el rumbo de su vida. Y yo quiero decirles que en las próximas semanas vamos a aprender algunas buenas prácticas que sí, que pueden determinar el rumbo de nuestras vidas. Yo soy responsable de actitudes propias, pensamientos, comportamientos, decisiones, talentos, creencias, emociones, cuerpo, valores y algunas otras cosas. Yo no soy responsable y usted no es responsable de las actitudes, pensamientos, comportamientos, decisiones, talentos, creencias, emociones, cuerpo y valores de los demás. Porque también uno tiene que entender que los otros están poniendo sus propias barreras de protección y usted no puede rebasar eso. Si hay alguien que come mal, aunque sea su esposo o su esposa, usted no es responsable de cómo come ella o él. Y le pasa diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, hasta huelga, lo pueden hacer huelga de hambre y todo. Usted no es responsable de lo que cree o lo que piensa las demás personas, aunque sea su esposo o su pareja. Usted no es responsable. Hay gente que pasa evangelizando al marido o a la esposa. Y si no quiere creer, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Usted no es responsable de lo que creen los demás. Mi esposa cree cosas muy distintas a mí, a veces me sorprende. Yo, ¿cómo puede creer esas cosas? No, mentira. Pero uno piensa eso de mucha gente, ¿o no? Pero es ella, yo no soy el dueño de su fe. Y usted no es el dueño de la fe de nadie más. Y por lo tanto, si hay alguien que cree que todos los días habla con ángeles, que crea que habla con ángeles, aunque usted no esté de acuerdo. Pero es que uno es muy bueno para rebasar esa barrera y decir, no, mira, ¿cómo vas a hablar con ángeles? Eso es una, jamás está, tiene que ir al psicólogo mínimo. Teológicamente eso no está bien, bíblicamente tampoco, y los evangélicos somos muy buenos para estarle recetando versículos a la gente para ver si cambian sus pensamientos o no. Y qué mal cae eso, ¿cae mal o no? Porque a nadie le gusta que le invadan el terreno de sus pensamientos y sus creencias, a nadie. Pero creemos que nosotros sí podemos hacerlo. Eso se llama excepcionalismo evangélico. Creemos que todos los demás, si llega un testigo de Jehová a tocarnos la puerta, ¿qué decimos? Un montón de cosas. Si llegan los mormones, ¿qué decimos? Lo que sea. Si llega quien sea, nadie puede meterse en mis creencias, pero yo puedo meterme en las creencias de todos los demás. Eso se llama excepcionalismo evangélico. Yo sí puedo. Y eso es pésimo. No podemos rebasar las barreras de los demás. Cuando confundimos estas líneas entre lo que nos toca a nosotros o no, y lo que les toca a los demás o no les toca, lo que es la responsabilidad propia nuestra, entonces entramos en conflicto con nosotros mismos y no pocas veces con las demás personas. ¿Han notado cuántas veces a usted y a mí nos cuesta decir no? Algunos más que otros. Y la palabra no es una de las más importantes para aprender desde que nacemos. Ustedes han visto que, de hecho, yo creo que nacemos con el no. Cuando usted le va a dar de comer a un bebé que todavía no sabe hablar y no quiere comer, ¿qué hace el bebé? ¿Quién le enseñó que eso era no? No sabemos, pero el no es importantísimo para establecer un límite, para establecer una barrera de protección. No puedo comer más.
porque tenemos también la obsesión de que los bebés tienen que ser gorditos todos, ¿verdad? Si no sabemos decir no, estamos entonces en problemas. Y vean lo que dice Jesús en el Sermón del Monte acerca de esto. Dice, si quieres decir sí, solamente di. Si quieres decir no, solamente di. Y todo lo que se diga además, ¿qué dice? Viene del maligno. Está muy violento hoy esto. Y me encanta, porque nosotros cada vez que decimos no, le agregamos una coletilla a eso, como disculpándonos. No, mira, es que no, mira, y empezamos a mentir. Es que tenía un compromiso. No, es que cualquier cosa, nos inventamos cualquier cosa, pero no sentimos la libertad de decir no, sin explicar por qué no. Parece que creemos que es de mala educación decir no, cuando es su derecho y mi derecho decir no sin dar explicaciones. Y la responsabilidad del interlocutor o la interlocutora es decir, dijo no ocupo explicaciones, no necesito explicaciones. Los sociólogos dicen que nuestra cultura latinoamericana tiene mucho problema con esto, con decir no. Y yo creo que en Costa Rica hemos llevado esta práctica de no saber decir no a un límite olímpico ya. Si hubiera unas olimpiadas de no poder decir no, nosotros seríamos los favoritos en ganarla. Nosotros seríamos los favoritos. Vean, vamos a hacer un ejercicio rápidamente para pasar a la parte más importante de la charla, pero yo creo que hagamos este ejercicio. ¿Cómo responderían algunas personas de otros países? Y muy fea la comparación, pero es para que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos. ¿Cómo responderían a ciertas preguntas específicas? Primero, una muy sencilla. Imagínese que usted le hace una pregunta o se le hace una pregunta a alguien sobre si quiere tomar café. ¿Ok? Si quiere tomar café. ¿Cómo respondería a esta gente? No, bueno, con acento, pero la palabra la entiende todo el mundo. No. ¿Esta gente? Pues no. ¿Esta? Ahí ya los agarré, ¿verdad? Nine, no. Nine se dice. ¿Y esta gente qué diría? Ay, disculpe, mira, es que me cae mal al estómago, pero sí, dame un poquito de café, un traguito pequeño, yo negrito, sí, por favor, no, así está bien. ¿Por qué no dice no? Y no quiero, punto. Una pregunta un poco más complicada. ¿Querés salir conmigo? Ay, ay, ay. ¿Cómo dice esta gente? No. Bueno, no. No. ¿Y esta? Y por aquí que dice, ay, qué lindo. Muchas gracias, me siento halagada. Ese día no puedo, pero déjame tu número, yo te llamo. O lo peor, ni siquiera se ponen esas varas de que halagada, ni que halagado, ni que 8 cuartos se le dice, ok, ¿cuándo? Pero no quiere. Y de repente ya se ve en el altar que le están poniendo un anillo y todo. Y dice, ¿cómo llegué aquí? ¿En qué momento? Todo empezó porque no sabía decir no. Y así empiezan muchas historias. Así arrancan muchas historias. Por eso es que es importantísimo poner límites y saber cuáles son mis barreras y mis derechos en este tipo de cosas. Voy rápido en esto. Hay una charla TED que vi hace muchos años de una investigadora no vidente. Ella se llama Sheena Linegar y ella estaba haciendo una investigación en Japón. Esta es ella. Y la investigación era de cualquier otra cosa, pero esta anécdota se me quedó en la mente. Dice que ella fue en Japón a un restaurante y pidió un té verde. ¿Ok? Cuando le traen el té verde, ella dice, me trae un poquito de azúcar. Entonces el camarero le dice, no, el té verde no se toma con azúcar. Ella dice, sí, no, yo entiendo que no se toma con azúcar, pero yo quiero ponerle azúcar. Imagínense, ella es de Estados Unidos y está el japonés. En Estados Unidos usted con la comida hace lo que le da la gana, ¿cierto o no? Deme una hamburguesa con pepinillo, pero con salsa, la cosa, y le hacen una caraja especial y siempre se lo dan. Usted va a Japón y pide un té verde con azúcar y le dicen, no se toma con azúcar.
Sí, bueno, yo sé, pero es que a mí me gusta con azúcar. No se toma con azúcar. Dice que el asunto escaló hasta que llegó el gerente. Y el gerente le dice, mire, sí, ¿qué es lo que sucede? Es que aquí en Japón no le ponemos azúcar al té verde, no se toma con azúcar. Sí, pero es que a mí me gusta con azúcar. No tenemos azúcar. Así zanjó la situación, no hay azúcar. Entonces ella pidió un café. Y adivinen qué traía el café, unas bolsitas a la par. Hay culturas que aprenden a decir que no. Y hay culturas que no saben decir que no. Nosotros somos una de esas culturas que no hemos aprendido a decir que no. Incluso esto tiene repercusiones demasiado profundas con las mujeres sobre todo. Los hombres no saben que no es no. Es no. No es que se está haciendo la rogada. No es no y punto. Porque también tenemos problemas no solamente con decir no, tenemos problemas con que nos digan no. Tenemos muchos problemas con esa palabra. Si alguien nos dice no, decimos, ¿qué será? Que hoy, bueno, y seguro se está haciendo la rogada. Bueno, es que seguro quiere que yo le mande más mensajitos. No, es que quiere, yo tengo que... No, es no. Vean este video que yo voy a poner acá y no sé si lo tenemos ya ahí listo el volumen. Vean este video, es de un debate político de las pasadas elecciones en España. En España ahora tienen elecciones cada 6 meses. Es una cosa increíble. Y este es un debate de candidatas mujeres. Un punto de su programa electoral que me pareció fascinante. El consentimiento afirmativo. Dice su programa, garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? Señora penalmente, Álvarez, no es que un no. silencio es un no. Es no, y una sobre duda. todo en el consentimiento ¿Me deja hablar? femenino. No es no. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? A mí lo que me llama la atención es que una mujer le pregunte eso a otra mujer. ¿Un silencio es un no? Pues por supuesto, solamente sí es sí. Solamente sí es sí. ¿Y cómo una mujer le puede preguntar a otra mujer si siempre va diciendo sí cuando sí quiere? Esto es grave en una cultura en la que no se han puesto las barreras de protección necesarias tanto para hombres como para mujeres. Es una palabra importante. Y esto es personal. Lo que voy a seguir diciendo ahora, voy a hablar un poco de tipos de personas que tienen que ver con esto de las barreras de protección. Y digo que es personal para que usted no le codee a la persona que está a la par y diga, ahí te están hablando, eso es con vos. Conserve la cordura y vamos adelante con esto. Primero, hay personas complacientes y dicen sí a lo malo. Dicen sí a lo malo. Vean qué importante que es aprender desde pequeños a decir no. Mi hijo Santiago yo no sé cómo llegó a ese punto. No puedo entenderlo, pero es muy aficionado al fútbol. Él no me ha visto a mí nunca poner un partido de fútbol, nunca, ni hablar de fútbol, ni saberme un nombre de un jugador, ni tener una bola, un esférico de ninguna clase en mis manos. Pero resulta que es súper aficionado. Y él nació, y voy a decir esta palabra, nació virgen futbolísticamente hablando. Es decir, él no tenía equipo. Virgen porque yo no le impuse ningún equipo en realidad. Okay, yo tengo mis preferencias, pero tienen más que ver con equipos y política, porque así soy yo. Y un día, es que lo que pasa es que me lo echaron a perder al hombre. El tío, es decir, mi hermano, y el abuelo, es decir, mi papá, lo hicieron del Madrid. Y eso sí fue rebasar una frontera grave. Entonces él es madridista y yo soy del Barcelona por cuestiones políticas, no futbolísticas, pero yo soy del Barcelona y he notado que cuando vemos algún partido, porque ahora tengo que ver partidos, porque a él le encanta ver los partidos, y está jugando el Barcelona, él empieza a ir con el Barcelona, porque está conmigo. Eso se llama ser complaciente. Y yo le digo, mira, no te preocupes, a veces uno puede ir con los malos. Dios perdona eso, no te preocupes, vos seguís siendo del Madrid. Yo soy del Barcelona, no me cambies ahora el asunto. ¿Usted de qué equipo es? Del Madrid, entonces ¿por qué me está diciendo que eres del Barcelona? Complacientes, hay gente que para agradar a los demás
rompe todas sus barreras de protección de la vida. Todo. Las personas complacientes son esas que cuando usted va o van de acompañantes en el carro y usted va manejando a 160, 170 por hora, van aterrados de miedo, ¿verdad? Van agarradísimos así y le dicen a uno, qué bien, así vamos a llegar bien temprano. O el caso contrario, usted va a 30 por hora y van ahí como diciendo, vamos a llegar tarde, y le dicen, qué bonito, ¿verdad? Uno cuando va despacio ve todo el paisaje lindísimo. En vez de, es decir, no tienen solo para agradarle, incluso no tienen la capacidad de decirle al taxista o al Uber o a lo que sea con quien va, lo que les gusta o lo que no les gusta, porque quieren complacer a la otra persona. Hay taxistas y no estoy hablando mal de los taxistas ni de los Uber ni de nadie, pero hay algunos que agarran rutas que no son las correctas. ¿Usted ha notado eso? ¿Qué hace la persona complaciente? Sí, ¿verdad? Por aquí es más bonito. No había pensado esta ruta. Qué bien, voy a pagar 5,000 pesos más, pero vamos a disfrutar. Buena conversada con vos. En vez de decir, no señor, es por aquí. Yo lo hago eso. Usted no se imagina cómo soy yo cuando me monto en un carro, un taxi, en uno de estos. Es por allá. O cuando alguien va súper rápido, no tiene la capacidad de decir, eso es un toque, un momento, man, nos vamos a matar. Si usted no baja la velocidad, yo prefiero bajarme aquí y me voy por otro lado. Lo siento mucho. Complacientes. Después tenemos los evasores. Dicen no a lo bueno. Los evasores son los que en vez de hablar porque puede ser un conflicto potencial, enfrentar las diferencias, prefieren aguantar. Evaden el conflicto, evaden decir las cosas directamente, evaden y aguantan. Y estos son los que al final explotan y ya no hay marcha atrás. Porque aguantaron. El machismo nos enseña mucho a evadir a los hombres. No pide ayuda. Los hombres no lloran. Los hombres son fuertes, todo lo pueden solucionar solos. Entonces usted ve ahí al mae manejando y va perdidísimo y no baja a la ventana para preguntar dónde queda algo, porque soy macho. O le preguntan, ¿cómo va tu matrimonio? A todo dar. Y se los está llevando a la trampa en la choza, porque no piden ayuda. Dicen no a lo bueno, pedir ayuda es bueno o no. Pero los evasores no piden ayuda, prefieren ver cómo hacen. Y vean lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cómo se cumple la ley de Cristo? Ayudándonos unos a otros a llevar nuestras cargas. Y los evasores dicen, no, yo no puedo dejar que alguien lleve mi carga. No puedo. Normalmente, entonces, el machismo es evasor. Evade pedir ayuda, evade incluso preguntar, ¿cómo hago para solucionar los problemas matrimoniales? Después están los controladores, no codea a nadie, ¿verdad? Los controladores o las controladoras no respetan los límites ajenos. Los dos primeros tienen que ver con que usted no respete sus propios límites. Este es que usted no pueda controlar los límites que otras personas han puesto. Hay dos tipos de controladores. Están los controladores agresivos y están los controladores manipuladores. Los agresivos son como una planadora en la vida. Son aquellos que donde llegan tienen que imponer lo que todo el mundo tiene que comer, lo que tienen que pensar, lo que tienen que decir, cuáles son las canciones que tienen que cantar. Todo lo tienen que imponer y si no se enojan. Y estos pueden llegar a agredir verbalmente o físicamente. Los manipuladores, los controladores manipuladores, parecen más pasivos, pero usan un arma terrible, que es el arma de la culpa. Le meten culpa a todo el mundo para manipular. Este es el caso típico de un papá o una mamá que lo llama a uno y le dice, ¿cómo que no van a venir a tomar café hoy? Pero si ya le tenemos la tacita lista. Ya llamemos a su tío también, ya todo el mundo está aquí esperándolo a usted. Manipulando con culpa. No, si yo ya le dije que no iba a tomar café, no.
manipular con la culpa. Vean, Pedro, el apóstol Pedro, era un manipulador agresivo. Y usted se sorprenderá que yo diga esto. Era un manipulador agresivo, era más bien un controlador agresivo. Vean lo que pasa aquí. Está Jesús en los últimos momentos del drama de su vida y del evangelio, y dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar, a decirle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En este texto está todo el evangelio, ¿o no? Va a padecer, va a morir y va a resucitar a los 3 días. Y les está diciendo eso a los discípulos. Pues llega Pedrito y dice: no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y le dice lo siguiente. Entonces Pedro, tomándole aparte, le dice: venga Jesús, venga un momentico, tengo que hablar con usted. Tengo algo que decirle. Comenzó a reconvenirlo. No, Señor. Diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Hay gente que, aunque usted le haya dicho qué es lo que usted va a hacer en su vida, le dice: venga, un momentico, tengo que hablar con usted. Estás mal. ¿Cómo vas a tomar esa decisión? Hacelo así. No andes por ahí. No tomes esa decisión. Y vean lo que hace Jesús, porque esto puede suceder en cualquier momento de nuestra vida, y hasta ese momento podemos decir es normal, alguien puede opinarnos a nosotros, pero ¿quién pone las barreras de protección? ¿Pedro o Jesús? ¿Quién debería poner las barreras de protección ahí? Jesús, ¿verdad? Y vea cómo la pone Jesús. Eso es lo que dice: quítate delante de mí, Satanás. Imagínense, eran amigos. Pero es que cuando se trata de poner barreras de protección, la amistad también, honestamente, tiene que tener muy claro hasta dónde puede llegar. Hasta dónde puede llegar. Jesús le dice: no, Señor, yo ya tomé la decisión. De aquí usted no pasa. De aquí usted no pasa. No me importa lo que usted crea, no me importa lo que usted piense, no me importa si usted crea que es justo o injusto. Esto es lo que yo decidí. Voy a ir a Jerusalén y voy a cumplir mi propósito. No me importa lo que usted diga. Pero Pedro, como es un agresor, en ese sentido, no se queda contento. Y entonces pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y cuando ya van a arrestar a Jesús, vea lo que hace Pedro. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Agresivo. Cuando las cosas no salen como él quiere, aunque intente imponerse, se vuelve agresivo y hiere a los demás. Pedro era ese tipo de personas. Ahora, el desarrollo de las barreras, y ya casi tengo que ir terminando, de protección, este tipo de barreras de protección, es un proceso de aprendizaje que no sucede de la noche a la mañana. Es algo que vamos aprendiendo desde que nacemos y que tenemos que seguir aprendiendo conforme vamos creciendo, conforme vamos desarrollando nuestra vida, nuestros potenciales, nuestros talentos, nuestro trabajo, etcétera. Por eso al inicio de esta serie, de esta charla, dijimos que la familia, la iglesia y el colegio, la educación, pueden cambiar mucho la construcción de lo que nosotros pensamos que es sano. Depende de cómo nos críen a nosotros en la casa, usted tiene este tipo de barreras o no. Depende de cómo aprendamos a ver la religión en casa y en la iglesia, usted va a poder poner límites o no va a poder poner límites tan fácilmente. Así que, lamentablemente, muchas veces, en vez de formar unas sanas barreras de protección, generan lo que nosotros en esta serie llamaremos, a partir de hoy y a lo largo de las próximas semanas, así: muros limitantes. Y los muros limitantes, déjenme ver si tengo por aquí algunos, los tengo acá. ¿Se acuerdan hoy hace 8 que yo hice un muro aquí atrás y puse este tipo de cosas? A veces estos muros limitantes no los creamos nosotros porque quisimos crearlos. A veces esto no lo heredan a nosotros. Y nos dicen a quién tenemos que amar y a quién no tenemos que amar. Esos muros limitantes en casa nos enseñan a quién tenemos que rechazar y a quién no tenemos que rechazar. Ahí es donde crecemos y aprendemos que hay que ser machista. Ahí es donde crecemos y aprendemos que hay que ser homofóbico. Ahí es donde crecemos y aprendemos que hay que ser xenófobo, racista.
Ayer o antier íbamos escuchando una canción en radio porque les gustó a los chicos y la canción decía, si no usas jabón, si no usas champú, tu piel va a cambiar de color. Si uno no se da cuenta inmediatamente en casa de lo que escuchan sus hijos, en ese sentido, van a crecer entendiendo que los que tienen un color de piel distinto están sucios. Eso es un detalle pequeño, pero eso es una canción que a veces se extrapola a lo que dice papá y lo que dice mamá realmente. Y en casa es donde aprendemos a poner todos estos muros limitantes para relacionarnos correctamente con las demás personas. Nosotros describimos los muros limitantes así: son obstáculos o restricciones que debemos quitarnos para proteger nuestra libertad, Son obstáculos y restricciones con las que crecimos, que aprendimos en casa o que aprendimos en la iglesia y que tenemos que sacudirnos de eso para poder ser libres. Porque la iglesia nos ha construido muchos de estos muros limitantes. La iglesia es la que nos ha muchas veces dicho a quién tenemos que aceptar y a quién no. Por quién votar y por quién no. Esto fue lo que dije la semana pasada con respecto a esto, pero ya lo adelanté con el cuadrito que puse hace un rato. Vamos a hacer algunas diferencias entre lo que acabo de decir y lo que voy a decir ahora con este tipo de muros limitantes. Y ya casi cierro la charla con algo que me parece que pueda leccionarnos bastante bien. Las barreras de protección de las que hablé al principio, las buenas, las que sí necesitamos, son los límites que nos debemos poner a nosotros mismos y apelan a nuestra responsabilidad personal. Soy yo el que lo pongo. Mi lote, mi cerca. Mi terreno, mi propia cerca. Si yo no la pongo, me van a invadir y me van a tirar basura. Los muros limitantes son las restricciones impuestas por varias personas o por alguien a lo largo de nuestra vida y apelan a prejuicios. Por ejemplo, incluso prejuicios religiosos. Ya voy a hablar un poco de eso, pero usted tiene que hablar en lengua, si no, no ha nacido de nuevo. Y vieron a mí cómo me afectó eso. A mí me decían eso. Yo crecí en una casa donde hablar en lenguas era importante para demostrar que el Espíritu Santo estaba dentro de uno. Y yo no lograba hablar ni en inglés. A veces ni en español me salía. Y yo oraba, Señor, dame el don de lenguas. Y no me salía. Pero entonces empecé a creer que todas las personas, aunque fueran cristianos, que no hablaran en lengua, no se iban a ir al cielo. Esos eran de los malos. Solo los míos son buenos. En casa aprendemos ese tipo de cosas. Y esto es un ejemplo muy sencillo, pero póngalo en cualquier cantidad de detalles religiosos que nos hacen pensar, los de ella son los malos y yo soy los buenos. Nosotros somos los buenos. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Y el que crea diferente tiene que convertirse. Y eso crea problemas para nosotros. Las barreras de protección son como las cercas en el terreno, protegen mi libertad, pero los muros limitantes son como las rejas de una cárcel, me quitan la libertad. Vamos a ver una historia pequeña de esta muchacha que se llama Sarah Bassey, y ya estoy aterrizando la charla. Sarah es una teóloga, de hecho ha escrito un libro que es muy bueno y lo recomiendo muchísimo. Se llama Jesus Feminist y se lo conocí este libro a una muchacha de Interludio que se llama Wen. Wen ahora está estudiando teología y comunicación, si no me equivoco, en Estados Unidos. Pero una de las primeras veces que yo vi a Wen andaba este libro y descubrí esta autora. Pero la historia de ella es fascinante porque Sarah empieza otro de los libros que escribió, este sí me lo leí, este no lo he leído, diciendo que su esposo y ella habían perdido un bebé antes de que naciera. Habían tenido un aborto espontáneo. Y eso les removió la vida, eso les provocó un dolor y un sufrimiento tan terrible que todo aquello que le habían enseñado de pequeña en casa acerca de Dios, acerca de la fe, empezó a resquebrajarse, porque no hay nada más propicio para romper un montón de estereotipos que el dolor y que las experiencias de este tipo. A ella le habían enseñado que Dios no permitiría jamás eso.
A ella le habían enseñado que deprimirse era pecado. A ella le habían enseñado que perder la fe, empezar a dudar de la bondad de Dios era el pecado más terrible. Y sin embargo, cuando sufre esta pérdida, ella empieza a sentir que Dios no la está cuidando, empieza a dudar, empieza a resquebrajarse todas las ideas, todos esos muros limitantes que le enseñaron desde pequeña. Así que ella dice, mi esposo y yo habíamos perdido a uno de nuestros hijos antes de nacer. Y empezó entonces un proceso terrible, pero muy liberador. Todo aquello que le habían enseñado estaba basado en falsas teologías. Porque aunque nosotros seamos cristianos, podemos perder hijos o no. Podemos enfermarnos, podemos deprimirnos, podemos chocar el carro, podemos perder el trabajo. Pero lo que nos enseñen de pequeños nos limita en nuestro entendimiento de la fe y de Dios. Toda esa etapa de pequeños le llamamos nosotros, déjeme ver, la etapa de construcción de muros. La etapa de construcción. ¿Cuáles son los muros que le han construido a usted en su vida? ¿Cuáles son los muros que le enseñaron a usted? ¿A usted le enseñaron que había que odiar a los homosexuales? Eso es un muro que le enseñaron de pequeños. ¿Y cómo cuesta cambiarlo? Porque detrás de esos muros lo que hay es un miedo terrible. ¿Y qué pasa si se dan cuenta? ¿Qué pasa si se dan cuenta que ya no soy así? Que ya no creo eso. ¿Qué dirá mi abuela? Muchas veces eso de qué dirá mi abuela me recuerda mucho a las bodas que yo hago. Yo hago muchas bodas que tienen que ver con personas, una católica y un evangélico. Y las abuelas tienen un poder increíble ahí. Vieran qué interesante. Y cómo esa construcción desde pequeñita, sobre todo las mujeres, porque muchas veces a los hombres los dejan casarse como les dé la gana, pero a las mujeres no. A las mujeres se tienen que casar como manda la iglesia, ¿verdad? Y entonces la abuela quiere que se case en la iglesia con el sacerdote, que ya no puede ni hablar porque fue la que la casó a ella también. Vestida de blanco, con todas las de la ley perfectamente establecido, y ella le sale con un ma evangélico, sí, tan ingrato. Y una de las discusiones más importantes en esta construcción es que yo les enseño a ver de dónde viene ese miedo a casarse fuera de la iglesia católica. ¿De dónde viene? ¿Quién le construyó esa idea de que algo malo va a pasar? ¿Su abuela la va a dejar de querer? Algunas dicen, sí, puede ser. Flaco amor sería entonces. Pero usted tiene que poner esas barreras de protección. Construcción de ideas específicas. Así es como funcionan las sectas. Desde pequeños, por eso muchas iglesias y muchos círculos de estos ponen sus propios colegios. ¿Para qué? Para que desde pequeños los niños y las niñas vayan creciendo con esas creencias específicas que ellos han creado de su propia iglesia, de su propia congregación, y luego sea demasiado difícil romper esas ideas. Es demasiado difícil. Uno crece con esa construcción, pero llega un momento como el de Sara en el que se empieza a resquebrajar. A eso le llamamos nosotros la etapa de, y ya voy a llegar ahí, de la deconstrucción. Se empieza a deconstruir todo aquello que nos enseñaron. Este es un sociólogo que nunca he podido pronunciar el apellido de este chaval, se llama McHargy. Saber si es así. No lo van a encontrar si lo buscan en Google porque como lo pronuncié mal. Pues él dice que a lo largo de la vida del 40 al 44% de las personas creyentes van a vivir un momento trágico que los va a hacer dudar de Dios. Y lo que dice después es más alarmante todavía. Dice, cuando las personas criadas en sistemas de creencias conservadoras, ¿verdad?, fundamentalistas, tienen una transición de fe tienen un problema, una transición de fe donde empiezan a dudar, etcétera, tiende a ser dramática. Saben que las estadísticas dicen que cuando las personas que han pasado por procesos de adoctrinamiento tan duros como esos
que crecen en una casa donde les enseñan a odiar, que les enseñan, aunque no se enseña así, ¿verdad? No les dicen odiemos a los demás, les dicen que lo correcto es, que la verdad es, que, ¿verdad? Así. Y crecen así, tienen una experiencia que rompe todo eso. Su opción no es buscar una nueva iglesia. ¿Cuál es la opción que sigue? Dejar definitivamente la iglesia. Las estadísticas dicen que normalmente, y eso es las estadísticas que sacaron hace 2 meses los estudiosos de la Universidad Nacional de Costa Rica, dicen que en Costa Rica las personas crecen católicas porque nacen católicas, en algún momento de transición, de ruptura, empiezan a explorar en una iglesia evangélica y luego en otro momento de ruptura dejan la iglesia evangélica pero ya no se congregan nunca más en ninguna parte. Y ahí están. Cada vez que una persona que ha vivido una construcción demasiado fuerte de muros que lo separan de otras personas y tiene un momento difícil de su vida, va a ser dramático. Porque todo su castillo de naipes empieza a resquebrajar. Entre más alto sea el muro que nos hayan construido a nosotros, más difícil nos va a hacer pasar al otro lado de la libertad. La deconstrucción es darnos cuenta de lo que nos han enseñado a nosotros que nos está limitando. Lo que nos han enseñado que nos está limitando. No sé, para algunos será, como les dije hace un ratito, hablar en lenguas. Para otros tiene que ver con la sexualidad. Para otros tiene que ver con con quién me puedo casar y con quién no me puedo casar. Y cuando nos vamos dando cuenta de todas esas cosas, esos muros limitantes, empezamos a deconstruir eso. Y viene la mejor parte de todas, que es voy a brincarme esto, la reconstrucción. Y lo que sucede es que cuando nosotros botamos un muro limitante con el que crecimos nosotros, algo que alguien nos impuso, nosotros reconstruimos algo sano. Construimos una barrera de protección para poder ser libres, Decirle, por ejemplo, a la familia, yo ya no creo eso. Hay gente que no puede. Pero cuando logramos tener sanidad en eso en nuestra vida y construimos barreras de protección sanas, nosotros le podemos decir a nuestros papás, no, es que yo ya dejé de creer en eso. Yo ya no creo, por ejemplo, que me tocó decirle a mí, a mi papá, yo ya no creo, por ejemplo, de que haya que leer la Biblia literalmente. Yo creo que hay que interpretarla. Estamos hablando entre un teólogo y otro teólogo, papá e hijo, y yo ya no creo como él. Es un muro de protección sano. De decirle a la iglesia, yo pienso diferente a ustedes. Y no tener miedo a que me digan lo que sea, pero decirle a la iglesia, yo pienso distinto a ustedes. O decirle a los amigos, esta es mi decisión, voy a hacerlo. Construir los muros de protección necesarios. Basie, Sara, la que perdió al hijo, tardó muchos años en lograr construir esto en su vida y ahora es una de las autoras más leídas en Estados Unidos que tiene que ver con esto. Y para ejemplificarlo y terminar esta mañana yo lo que quería era como sentar todas las bases para lo que vamos a hablar el resto de la serie de charlas. Yo quiero darle un ejemplo bíblico rápido, se lo prometo, de lo que es construcción, deconstrucción y reconstrucción de ideas específicas, sobre todo en términos religiosos. Y esto tiene que ver con Pedro otra vez. Recuerdan que Pedro, el que le cortó la oreja al otro carajo, el que llamó a Jesús aparte, le dijo, mae, no lo hagas, hazlo de otra manera. Ese Pedro, ya convertido en apóstol Pedro, después de haber predicado a 5,000 personas y ser ya un pastor, vamos a ponerlo así en términos normales o en términos modernos, ya era un pastor de una mega iglesia, porque se contaban solo los hombres, 5,000 hombres, pero cuenta las mujeres y los niños. Era una mega iglesia. Y un día estaba él ahí en la azotea de la casa y tuvo una visión, y esa visión, él siendo judío y cristiano, bien, ¿cómo le voy a decir? Bien conservador cristiano en su época, y Dios le pone en la visión chanchos, que no pueden comer los judíos, ¿verdad? Chanchos y un montón de animales, y le dice Dios, Pedro, bueno, con esa voz no, pero imagínense que era la voz de Dios, mata y come.
¿Y qué hace Pedro? ¿Verdad? Sale con la restricción con la cual fue criado. No, Señor, jamás, yo nunca voy a comer nada impuro. Y Dios le vuelve a decir, Pedro, mata y come. Y Pedro por segunda vez le dice, no, Señor, jamás, no te voy a hacer caso, Dios. Usted está equivocado, Señor. Yo sé lo que es bueno. Yo sé lo que es puro. A mí me lo enseñó mi mamá. Y aunque me lo diga Dios mismo, yo no le creo a Dios, le creo a mi mamá, porque así me criaron a mí. Es más, le puedo fallar a Dios y Dios me perdona, pero si hago algo y mi mamá me ve, ahí sí le tengo miedo. Así funcionan los muros, las restricciones, estas de las cuales estamos hablando. Dice la Biblia que sucedió 3 veces. Qué paciencia tiene Dios, ¿verdad? Y a la tercera vez Dios le dice esto a Pedro. Vamos a ver si. Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro, inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y Pedro en ese momento, toda su construcción desde pequeñito como buen judío se le parte en dos y dice, ¿cómo? El chancho está limpio. A mí nadie me había dicho eso. A mí toda la vida mis papás y mis abuelos me dijeron que el chancho es lo más cochino que hay. ¿Puedo comer de eso? Sí. ¿Y no me van a matar? No va a pasar nada. Ese es el proceso de deconstrucción de Pedro. Darse cuenta que lo habían enseñado mal, que le habían enseñado algo que le restringía. Y vean, si Pedro no pasa por este proceso, usted y yo no estaríamos sentados aquí. Porque Pedro lo que hizo fue abrir el evangelio a los no judíos. Por lo tanto, a partir de ahí, usted y yo podemos creer en Jesús. Y vean cómo termina esta historia. De repente lo llevan a Pedro a conocer, después de esta visión y toda esta conversación con Dios, a conocer a un centurión romano, que no era ni judío ni era cristiano, era pagano, lo que llamaban pagano, es decir, era politeísta romano. Los judíos no podían entrar a la casa de los no judíos, ni sentarse a comer con ellos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio, se llamaba este centurión, cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano igual que tú. Solo un toque, un momento aquí, ya voy a terminar, pero vean lo que está pasando acá. Acababa de tener Pedro un proceso de deconstrucción increíble en su vida, donde se acaba de dar cuenta que los judíos no eran mejores que los demás, y que los cristianos tampoco, que todos somos, ¿qué? Iguales. Ese es un cambio increíble en la Biblia. Todos somos iguales. Pero Pedro venía de haberle predicado a 10,000 personas. Él pudo haber dicho, yo sí soy el apóstol, papá. Acabo de predicar y 10,000 almas se salvaron. Yo sé cómo se hacen las cosas. Y sin embargo, cuando Cornelio se inclina y lo adora, Pedro le dice, un momento, yo sé que usted no es ni judío ni cristiano, pero usted y yo somos iguales. Eso es una ruptura y termina así. Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles. Gentiles son los no judíos. O que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. ¿Ven el proceso? De un hombre que le han enseñado un muro limitante a un hombre que ya tiene una barrera de protección ante todas esas ideas limitantes y es libre. Y es absolutamente libre. Nadie es impuro. Eso es lo que está diciendo Pedro. Yo no puedo pensar que solo porque piensan diferente a mí, que solo porque sean de otro país, que solo porque crean diferente, que solo porque tengan otra religión, que solo porque practiquen la vida diferente, es impuro. No puedo, ya no puedo. Construí algo diferente en mi mente. Y a partir de aquí es que el evangelio empieza a predicarse a los gentiles. Por eso usted y yo podemos creer en la salvación. Así que
En las próximas semanas vamos a aprender a identificar esas construcciones limitantes con las que nosotros crecimos, cómo deconstruirlas y luego qué proponemos nosotros como barrera de protección para nuestra vida y poder ser libres y tener relaciones más sanas.